En una transmisión de comando interceptada y evaluada en cuestión de minutos por la inteligencia de señales de los Estados Unidos, a las 2:34 de la madrugada de hoy, la Federación de Rusia ha activado el sistema de represalia nuclear automatizado conocido como Perímetro, denominado por Washington como la mano muerta. Este sistema, desarrollado originalmente por la Unión Soviética a finales de la década de 1970 y operativo desde 1985, representa una infraestructura tecnológica diseñada específicamente para eliminar por completo el factor humano en la toma de decisiones críticas de lanzamiento en caso de un ataque nuclear. La activación de este protocolo militar implica que el destino de las fuerzas estratégicas rusas ya no depende de directrices políticas ni de revisiones humanas en la cadena de mando. La doctrina operativa de la mano muerta establece un mecanismo automatizado en el cual, si los sistemas de alerta temprana rusos detectan y determinan mediante algoritmos que se está produciendo un ataque nuclear contra su territorio, y el liderazgo militar o político no introduce un código de cancelación específico dentro de un margen de tiempo estrictamente definido, los misiles balísticos intercontinentales se lanzarán de forma automática. Este protocolo de contingencia extrema neutraliza la capacidad de intervención directa de mandatarios como el presidente estadounidense Donald Trump o el presidente ruso Vladimir Putin, cancelando las vías tradicionales de comunicación bilateral y diplomática que históricamente han resuelto las crisis nucleares globales, al supeditar el lanzamiento a la mera ausencia del código de cancelación. El contexto histórico de la creación de Perímetro responde a una vulnerabilidad estratégica identificada por los planificadores de la defensa soviética durante la Guerra Fría, conocida como la estrategia de decapitación. Los planes de contingencia estadounidenses de la época contemplaban opciones de ataque de precisión orientadas a destruir de forma inmediata los centros de mando políticos y militares en Moscú, eliminando a los líderes humanos con la autoridad legal para ordenar una respuesta armada antes de que pudieran transmitir las órdenes de lanzamiento. Ante la posibilidad de que un primer ataque estadounidense inhabilitara la cadena de mando convencional y dejara los silos de misiles inactivos, la Unión Soviética diseñó Perímetro como un mecanismo de disuasión definitivo que volviera irrelevante la destrucción del liderazgo humano. El sistema funciona mediante una red dispersa y fortificada de sensores geológicos, detectores de radiación, medidores de presión atmosférica y equipos de monitorización de comunicaciones distribuidos por todo el territorio ruso. El propósito central es interpretar la interrupción absoluta de las comunicaciones con el mando central y la detección simultánea de detonaciones en suelo nacional como la confirmación física de un ataque devastador en curso, activando la represalia con todos los vectores de lanzamiento supervivientes. Con la activación confirmada esta madrugada, la mano muerta ha dejado de ser un componente de reserva o un vestigio de la Guerra Fría para convertirse en un dispositivo activo y operativo en el entorno estratégico actual, alterando profundamente los supuestos de la gestión de crisis globales. El funcionamiento técnico de la mano muerta se rige por un estricto algoritmo que monitoriza simultáneamente tres condiciones específicas en el territorio de la Federación de Rusia. En primer lugar, la red de sensores sísmicos de superficie analiza de manera continua las vibraciones del terreno para distinguir entre la actividad sísmica natural de un terremoto y las firmas geológicas particulares generadas por detonaciones nucleares que superen un umbral predeterminado de potencia. En segundo lugar, el sistema evalúa de forma ininterrumpida los enlaces de comunicaciones entre las fuerzas estratégicas y las instalaciones principales de la autoridad de mando, que incluyen la Presidencia, el Estado Mayor y el Ministerio de Defensa. Si estos canales de transmisión quedan en absoluto silencio debido a una destrucción física o una interrupción masiva de la infraestructura, el algoritmo procesa este aislamiento como un indicador de ataque inminente. La tercera condición operativa radica en el protocolo del código de cancelación, un procedimiento por el cual operadores humanos situados en centros subterráneos protegidos
deben transmitir una señal cifrada a intervalos temporales fijos y estrictamente clasificados. La llegada continua de este código confirma al sistema automatizado que el mando central sigue vivo, funcional y con capacidad de control, manteniendo a perímetro en un estado de monitorización pasiva. Sin embargo, si el código deja de recibirse debido a la muerte de los operadores o a la inutilización de los equipos de transmisión, la mano muerta asume la destrucción de la cadena de mando y procede al lanzamiento automático de todo el arsenal disponible. La orden de activación registrada esta madrugada implica una evaluación de inteligencia por parte de Moscú que sitúa la probabilidad de un ataque de decapitación estadounidense, ya sea mediante ataques convencionales de precisión, operaciones de guerra cibernética contra sus redes de comunicación o un primer ataque nuclear masivo, por encima del umbral de riesgo aceptable bajo la gestión humana convencional. A nivel operacional, la pérdida de control del presidente estadounidense sobre la respuesta automatizada rusa redefine las dinámicas de escalada militar en el escenario contemporáneo. Aunque la Casa Blanca mantiene la autoridad absoluta sobre el empleo de las armas estratégicas de los Estados Unidos, carece de mecanismos para interferir, detener o revertir la secuencia algorítmica de perímetro una vez que se cumplen sus condiciones de activación. Los canales históricos de comunicación de emergencia, como la línea directa Washington-Moscú y los centros de reducción del riesgo nuclear, creados para gestionar crisis mediante la interacción directa de especialistas y jefes de Estado, pierden su eficacia operativa frente a un sistema que no requiere validación ni órdenes humanas para abrir fuego. En este contexto, cualquier acción militar o cibernética accidental por parte de las fuerzas occidentales que interrumpa temporalmente las comunicaciones de los centros de mando rusos, o cualquier ataque de precisión convencional que dañe de forma colateral su infraestructura de alerta temprana, posee el potencial técnico de activar de forma involuntaria el proceso de lanzamiento de la mano muerta, eliminando el margen de maniobra diplomática en el plano internacional. Frente a la activación del sistema perímetro, los analistas de defensa identifican únicamente 3 vías técnicas y diplomáticas para intentar la desescalada del conflicto antes de que el algoritmo ejecute el lanzamiento automático. La primera opción consiste en la suspensión unilateral e inmediata de todas las operaciones militares estadounidenses que puedan activar los sensores rusos. Esto incluye detener los ataques cibernéticos contra redes de comunicación en Europa del Este, congelar las misiones de ataques de precisión convencionales cerca de las fronteras de la Federación de Rusia y frenar las operaciones antisatélite que degradan la alerta temprana de Moscú. No obstante, esta medida impone un elevado coste político a la administración estadounidense, al condicionar su postura de fuerza global ante una coacción nuclear automatizada. La segunda vía contempla el establecimiento urgente de protocolos de comunicación militar directa a nivel puramente técnico, obviando los canales políticos tradicionales. El objetivo específico es coordinar de manera conjunta con los ingenieros y operadores rusos de la mano muerta las medidas necesarias para garantizar la continuidad en la transmisión del código de cancelación, protegiendo la infraestructura de comunicaciones compartida. La tercera opción radica en el reconocimiento público y formal por parte del presidente de los Estados Unidos sobre la activación de perímetro, asumiendo el compromiso explícito de guiar los movimientos de sus fuerzas para evitar estrictamente las condiciones que desencadenan la respuesta de la máquina, limitando de forma estratégica las opciones operativas globales de Washington en todos los teatros de operaciones. A nivel de geopolítica global, la puesta en marcha de la mano muerta altera de forma irreversible la arquitectura de seguridad internacional y las estrategias de defensa de las principales potencias. En Pekín, las autoridades militares chinas evalúan el acontecimiento como una demostración de las restricciones fácticas que la automatización impone a la capacidad de proyección de poder convencional y cibernético de los Estados Unidos en el escenario de Europa y Asia. De igual manera, en las capitales aliadas como Londres, París, Berlín, Varsovia, Seúl y Tokio,
Los gobiernos que sustentan su seguridad nacional en la doctrina del paraguas nuclear estadounidense y en los acuerdos de asistencia militar mutua han comenzado una reevaluación de emergencia de sus marcos estratégicos. La confirmación de que una máquina posee la autoridad autónoma de represalia limita el margen de intervención estadounidense ante provocaciones de alta intensidad, introduciendo una restricción matemática sobre los compromisos de defensa colectiva vigentes. La transición de una disuasión basada en el juicio, el temor y el instinto de supervivencia de líderes humanos hacia un entorno regulado por la certeza algorítmica inalterable constituye el mayor desafío normativo y técnico en la historia de las armas nucleares. Para recibir actualizaciones continuas y análisis detallados sobre el desarrollo de esta crisis internacional y la evolución de los sistemas de defensa automatizados en el entorno estratégico global,